Saludos jugadores, hoy les voy a hablar de mis peores experiencias en Workana para que tengamos un aprendizaje colectivo donde sacaré las lecciones y cómo esto construyó el modelo de negociación y planificación, organización que tengo para precisamente evitárselas a ustedes, el que sí quiera Workana, porque la verdad es que yo ya me fui. Y de hecho, servirían también para otro tipo de servicios, para otro tipo de plataformas, etcétera. Así que vamos al lío. Trataré de estar en lo más posible orden cronológico con la primer cliente. Esta fue una persona que es infoproductora y la verdad es que este problema, más que grave, fue gracioso. Ni siquiera fue un problema grave. La verdad sí fui yo el que falló en este sentido. Estábamos ya el segundo proyecto y ella me había pedido una página de ventas. Se fue de vacaciones durante 5 días. Le pedí por lo menos una parte de liberación mientras la espero y lo hizo. Entonces yo estaba buscando otro cliente mientras esperaba por ella. Cuando llegó, dejé en pausa al siguiente cliente y me puse a atenderla. Esta persona, cuando vio que no había nada, porque sí había subido yo las cosas, pero se me había olvidado el cambio de nombre, colocó un drama bastante intenso, ¿no? Entonces dijo que quería llorar porque se fue y no había ningún avance y el proyecto era caro y siente que no tiene nada. Y la verdad es que cuando el cliente reclama, siendo un proyecto caro, a uno sí le da algo, ¿no? O sea, es como una cosa interna porque de verdad tiene derecho. Y yo lo único que hice en lo que ella estaba, porque no me acordaba, y yo vi el proyecto tal cual como ella lo quería en mi plataforma, y luego recargué en su dirección y evidentemente no estaba nada. Hice el cambio de nombres y de repente yo la espero, ¿no? Porque cuando tú tienes la solución al problema no hay preocupación. Si es una solución tan inmediata como esta, imagínate tú. Y la espero. Y cuando ella coge una pequeña pausa, yo le digo, estimada, recargue. Y en lo que ella ve que todo está, no me dice absolutamente más nada en relación a su enorme drama, porque de hecho ya sabes que a veces debe de actualizarse el caché en su navegador. Ya habíamos hablado de eso en otras ocasiones, que me decía, oye, pero tú no has hecho nada, yo estoy viendo todo igual. Y yo le paso el capture en mi ordenador. ¿Y por qué aquí no se me ve? Y le explico lo del caché. ¿Y por qué con WordPress sí pasa? Y le explico por qué con WordPress sí pasa. De hecho, con WordPress a veces pasa también, por los de los estilos CSS y eso. Pero en fin, problema resuelto. Vamos con el siguiente problema. Esta fue una empresa que estaba incursionando en un banco propio y me pidieron hacer el frontend. El frontend estaba hecho en React y yo estaba haciendo la traducción porque empecé a hacerlo en código puro y eran 66 pantallas que decía el proyecto original. Me acabaron pidiendo 120 porque el proyecto tenía en realidad 72 y yo acepté con 72 cuando me dieron el pago y empecé a darle. Pero algunas pantallas a darle clic soltaban otras y esas no estaban en el acuerdo. Cuando yo hago la contabilidad eran 92. A lo largo del proyecto añadieron más pantallas y cuando se dio la totalidad eran 128. Yo con todo y eso había llegado a 111, pero todavía no había hecho la traducción. Hubo un día en que le pidieron a la que me contrató una versión mini y ella me dio garabatos el día anterior y yo le dije que sí podía estar lista por lo menos una demo con aunque sea 35 pantallas. Por confusión de horarios no pude entregar, pero era confusión de horarios, porque al final de cuentas sí acabé entregando, solamente que 20 minutos después de la reunión. Ella estaba histérica porque no la iban a despedir por culpa mía, etcétera, y el proyecto fue cancelado. Pero resulta que como yo había entregado más de lo que me habían pedido, porque el proyecto original tenía 66 pantallas y pese a que no estaba en React, el alegato era que me interrumpieron a cuestión de tiempo y no se está reconociendo que di más de lo que se me pidió. Y entonces entró arbitraje y yo recibí buena parte de mi dinero. Hubo una ocasión en que la persona sí fue consciente de que yo di más de lo que se pidió y me lo hizo por escrito en los comentarios. Aquí lo tengo, por cierto. El siguiente problema ocurrió con un argentino. Él me pidió solo subir, el proyecto decía subir y arreglar. De hecho, me lo pidió fue después de que ya me había pagado, arreglar un buscador, ¿ok? Cuando yo le acomodé el buscador no estaba funcionando como él quería porque había un virus en la plataforma.
yo le hice el diagnóstico gratuitamente y determiné que en efecto sí, había un virus y él me dijo que ese diagnóstico no vale porque ya lo sabía. Entonces, oye, si tú sabes que hay un virus, pues ¿para qué me haces hacer un diagnóstico? ¿Para qué me haces hacer tanta revisión para llegar a la conclusión de que lo que tú quieres con ese buscador no lo puedes obtener? Entonces él me dice, no, pero es que para yo quedar enteramente satisfecho, yo necesito que el buscador funcione perfecto. Y sabes que había un virus y que no puede funcionar por eso, y yo te terminé haciendo un diagnóstico y el buscador en primer lugar ni siquiera estaba en el acuerdo inicial porque tú me pediste subirlo, solo subirlo. Es decir, subir es subir. Si ya está online, ya yo cumplí mi trabajo. Si hay un error interno, es un error interno, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿ok? Entonces, por subir el proyecto es un costo, que fue para lo que se publicó. Entonces, el argentino, cuando yo le explico cómo funcionaría el reembolso, él nota que no tiene cómo pedirlo, porque ya recibió exactamente lo que escribió. Si es que lo hubiera escrito de otro modo, otro gallo cantara, pero escribió eso y recibió eso. Entonces, es el comentario que yo tengo por allí, que dice, escribiendo para rellenar el espacio, porque no tenía más opción. Y no me dio las estrellas el degenerado ese. La siguiente experiencia, que de hecho cronológicamente estaba antes que este argentino, porque fue del peor mes que yo tuve cuando estaba en el departamento, ocurrió con una aplicación. Yo se la delegué a un programador, el cliente sabía que yo se la estaba delegando al programador y el programador nos quedó mal. Bueno, yo le digo al cliente que terminaría asumiendo yo porque es mi responsabilidad y le di una nueva fecha. El cliente estaba amotinado porque ya estábamos atrasados, pero bueno, eso era algo que se había escapado de mis manos y en estas clases de circunstancias lo único que se activa es la negociación del tiempo cuando yo asumo lo que otro falló. Y asumí. Entonces el proyecto fue entregado en tiempo y forma, pero él quería todo exactamente como estaba en el documento largo. Y yo le digo, ese proyecto fue cotizado a ese precio, tomando en cuenta lo del programador, ¿sí? Y si es que yo le dedico más tiempo, ya estaría a pérdidas porque es todo lo que pude hacer en ese periodo. Si lo hubiera cotizado a mi mano de obra, el precio sería este. Y si es que lo cotizas por otro lado, el precio no te va a dar eso, porque yo lo hice porque el programador estaba en Venezuela y él me dijo que podía hacerlo. Entonces, yo ya estoy perdiendo aquí con lo que te hice porque se supone que no estaría hecho con mi tiempo, estaría hecho con el tiempo del otro. Entonces, por lo menos te llevé hasta un resultado operativo. Porque si es que mi aplicación hubiera tenido fallas, errores, o estuviera incompleta, otro gallo cantara, pero es que estaba completa desde el sentido operativo, pero faltaban algunas cositas que el cliente quería. Y llegamos a un acuerdo de, oye, por lo menos la mitad, porque te estoy haciendo un trabajo completo, yo ya estaría a pérdida si es que continúo, y al menos por ese tiempo y invertido indiferentemente que tú vayas a utilizar el código. Y llegamos a un acuerdo y simplemente se liberó lo que habíamos acordado. Porque si bien tú construyes una pared, si no te gustó la pared, construirla tuvo un costo, ¿ok? Por lo menos el costo operativo y de tiempo tendrías que haber pagado. Y si quieres tumbarla, te van a cobrar por dar mandarriazos. En la programación ocurre así. Este cliente lo entendió, pero no todos los clientes lo entienden. Y de hecho, ese fue un caso de un cliente que es un abogado que estaba pidiendo cosas extra, que sabe que ya yo le había dado cosas extra y estaba lo que yo estaba entregando dentro del acuerdo de liberación, pero no lo veía completo porque necesitaba cosas más, pues, porque cuando tú ves lo que tú pediste, ahí tú tienes más ideas de qué colocarle para que cumplas con tu objetivo. A veces tú pides cosas que cuando la ves no cumple el objetivo por el cual lo habías pedido. Y ahí hay inconformidades, pero ya eso es cosa de cómo tú estás redactando la idea. El cliente al principio lo entendió, y luego tuvimos que negociar una extensión, ¿ok? Y esa extensión se le hizo ver que era un valor excesivamente más grande que el mismo proyecto en sí, porque ya yo, ¿de qué era el proyecto? Él tenía una base de datos, agarramos los datos de los clientes en un select y en otro select el contrato que querían que le hicieran y con un botón, ¡puf!, aparece el contrato. Al primero yo lo hice en Word y ese cambio hacia PDF hacía pues el ejemplo que di. Si tú mandas a pedir una pared y cuando no te gusta quieres que la tumben, igual tienes que costear el costo de haberla colocado y te cobran también el mandarriazo. Entonces yo estaba cobrando era por montarlo ahora en PDF, porque no es lo mismo Word que PDF. Y se aceptó esta. Y en última instancia, luego él volvió a pedir un último cambio en sus clientes. Él tenía una carpeta para cargarle documentos. Y él quería que dentro de esa carpeta se pudiera cargar más carpetas. Y eso sí era una cosa que yo no sabía hacerlo así a priori.
Entonces, por eso fue que se acabó pidiendo un arbitraje, pero él, a partir de allí, afirmaba que absolutamente nada de lo que yo hice servía. Y si no servía, ¿para qué había liberado en primer lugar? Y si no servía, ¿para qué pagaste una extensión en segundo lugar? Es decir, si yo era tan malo, ¿por qué me contrataste? ¿Por qué liberaste? ¿Por qué pagaste una extensión? ¿Y por qué seguiste pidiendo cosas sobre lo que ya estaba si lo que estaba tan mal? Hay clientes de esta índole y de este aspecto. Entonces, si es que no se le coloca limitaciones en cuanto al nivel de cambios, los clientes tienen la tendencia a creer que con un presupuesto de 400 pueden pasar 10 años pidiendo cambios hasta que la aplicación quede exactamente como está en su cabeza. Cosa que en efecto no se puede. Y si es que tú le cobras una extensión, pegan el grito en el cielo y se niegan a pagarla. Y finalmente, dos casos. Uno era con Odoo, no me dieron todos los accesos que yo necesitaba, sino cosas parciales. Odoo es súper complicadísimo. Y el problema era una incompatibilidad entre la versión de Odoo y algunas versiones utilizadas en el módulo que me pidieron que cambiara. Y en ese módulo era texto lo que se tenía que cambiar, pero el que sepa de Odoo sabe que para cambiar un texto hay que atravesar un laberinto, básicamente. Entonces, había muchos retrasos que fueron ocasionados porque el cliente tenía que reunirse con otro programador, con otro, y burocracia, entre burocracia y burocracia, se me hizo mucho tiempo. No obtuve el porcentaje que yo quería, por lo menos por haber llegado hasta el punto que llegué, porque sí hice las instalaciones y hice una pequeña modificación, pero hubo un acuerdo de liberación que no fue el porcentaje que yo quería por esa razón y yo no tenía cómo discutir porque, oye, el alegato del cliente era que si yo me hubiera dado cuenta de que no se podía por las razones expuestas a tiempo, otro porcentaje hubiera sido liberado. Pero como sí continué y hice más intentos, entonces por ese tiempo, oye, no quería, no se podía. Y yo tuve que aceptar en esas circunstancias. Y el último arbitraje de este video fue un cliente de un sistema educativo. Yo ya había hecho otro para uno que fue el cliente ideal. Era el típico caso que termina en 5 estrellas, que es lo que todos buscamos. Cliente genial, proyecto genial, programador genial, todo genial. En este caso todo iba bien así, del mismo jeito, pese a que este cliente es de lo más de súper exigente, pero presupuesto daba para que tuviera derecho de exigir, ¿verdad? El último punto fue que él tenía un formulario para que el profesor cargara preguntas para crearle un test a los estudiantes. En matemáticas quería que ese formulario pudiera colocar entre las opciones una fórmula matemática. Y yo lo hice. Pero él quería que con un copiar y pegar desde una imagen en Word. Y una imagen en Word, si tú sabes cómo se hace, enséñame, porque eso, joder, tío, no se puede. Bueno, técnicamente sí habría una manera, pero es cargando la imagen, no copiando y pegando en un input, porque él no quería que se cargara una imagen de paso. Él quería que se copiara y se pegara desde el Word. Entonces es como querer copiar y pegar una imagen de Word en un input. O sea, no hubo manera ni forma de hacerle entender a este cliente que no se podía. Entonces pidió el 100% de todo lo que quedaba del proyecto, que era 50%, y yo quería la mitad de la mitad, es decir, un 25%. La mitad de ese 50%, un 25% del proyecto en general, entonces. Y fue la primera vez que yo pierdo un arbitraje. Y me quedé sin nada en ese aspecto. No todas las experiencias que te estoy contando eran arbitraje. Por ejemplo, la primera, evidentemente, más bien quedó encantadísima. El caso del argentino quedó como con ganas de reclamar, pero sabiendo que no tenía con qué. El caso de la aplicación de notas, él quedó conforme técnicamente hablando porque entendía las circunstancias y esas cosas pasan y bueno, mejor se busca otro porque yo ya estaba súper saturadísimo. De hecho, estuvo dispuesto a pagarme a mí para completársela, pero viendo cómo yo estaba, decidimos que era lo mejor buscarse a otro porque al final él viendo su propio diseño terminó no gustándole, entonces quería también rehacerlo todo de nuevo. El de Odoo, como te dije, también era un arbitraje de común acuerdo, entonces no se le puede considerar arbitraje. Este del abogado fue lo peor que me ha pasado en la vida. Y el último ha sido tan complejo que merece un video aparte. Yo me despido por ahora. Chao, jugadores.